Bien, ya pasaron estos momentos, estos días de intranquilidad, de efervescencia, de fiebre, cuando la gente salía a manifestarse, algunos genuinamente, otros por algún incentivo en particular. Y hasta el día de hoy no sabemos la causa de la muerte de estos dos jóvenes, que los han endiosado, que los han puesto en un altar, que los han elevado a seres divinos, inmortales. No sabemos su historial personal, no sabemos si son personas a seguir por sus virtudes. No sabemos nada, no sabemos ni siquiera cómo se dieron estas muertes. Sin embargo, muchas personas muy sueltas de huesos, con una irresponsabilidad impresionante, señalaron con el dedo a la Policía Nacional del Perú como los principales responsables de estas dos muertes, cuando sabemos que hubieron infiltrados en las manifestaciones, hubieron piedras, hubieron armas caseras o hechizas con un nivel de letalidad bastante considerable, que podías armar y poner cartuchos de canicas o perdigones de metal. En fin, eso parece que para el establishment, para el gobierno actual, no es de mucha importancia conocer la verdad. Después vemos que las cámaras que están ubicadas en el centro histórico de Lima, en las principales avenidas en donde se llevaron a cabo estos conflictos entre la policía y los manifestantes, o casualidad, no grabaron nada. Entonces yo creo que es muy difícil, esto es personal, de que exista el incentivo adecuado por parte de las autoridades para mostrar la verdad a las personas. Y esto me parece que va a quedar así. Les va a bastar contener a dos mártires por la democracia que al final fueron los que los llevaron al poder, y que queden allí. Y no les importa si la Policía Nacional queda magullada por esta actitud. Yo en principio soy directo en el asunto. Para mí todo esto ha sido preparado. Considero que ha sido preparado, no ha sido una cuestión de eventualidad. Han habido todo un trabajo de redes donde la gente genuina, nuestros familiares han salido a hacer sus marchas de manera pacífica, pero también hay que ser conscientes de que han habido grupos de interés en generar actos violentistas. Ellos necesitaban, este pequeño grupo, estos que han tramado toda esta penosa reacción, ellos buscaban heridos, ellos buscaban muertos y lo consiguieron. No importa que se llame Brian o que se llame Itin, eso no interesa, pero tenían que haber muertos, si no, no cumplían su objetivo. En eso sí soy muy directo. Bien, y a ver, hacemos este gorro como introducción porque justamente el tema que nos toca hoy hablar es sobre el derecho de propiedad. Y los derechos de propiedad son tutelados en parte por la Policía Nacional del Perú. ¿Por qué ponen barricadas en ciertos puntos estratégicos? Porque existen los poderes del gobierno que operan desde allí y no pueden estar expuestos pues a estas manifestaciones violentas, y por eso que se ponen obstáculos para que estos manifestantes incendiarios lleguen a esos puntos. Si no, tendríamos imágenes como las de Guatemala, que son tristísimas de ver. En este episodio, en este capítulo de Té de Tíos, vamos a hablar justamente de los derechos de propiedad. Y permítanme, por favor, mostrarles una frase que viene a nuestro tiempo, pese a que fue escrita en el siglo XVIII. Es de David Hume, que es un filósofo, historiador, economista escocés, que en su libro Tratado de la Naturaleza Humana, en la sección 11 de las leyes de las naciones, indica lo siguiente: allí donde la posesión no sea estable, tendrá que existir una guerra perpetua. Donde la propiedad no sea transferida por consentimiento, no podrá haber comercio. Y donde las promesas no sean cumplidas, no podrán establecerse ligas ni alianzas. Lo que nos dice David Hume es que la existencia misma de la sociedad se debe en parte a la existencia de los derechos de propiedad.
Sin derechos de propiedad no tenemos nada, no tenemos casa, no tenemos ropa, no tenemos negocios que hacer, no tenemos ningún incentivo para salir adelante. Simplemente bastaría con quitarle al prójimo lo que le correspondería, y como nadie reconoce derechos de propiedad, entonces esta es una tierra de nadie. Siempre se ha dicho y se ha escrito mucho sobre el bien común, que al final es bien de nadie. El bien común por lo general termina siendo dilapidado, y la propiedad privada, que es el contrario del bien común, es algo que tú lo cuidas y tú haces que esto crezca, y es lo que te incentiva a siempre buscar como sociedad mejoras en el crecimiento de esa propiedad, que es un capital, y mejoras también en la innovación, en la búsqueda de mejores tecnologías para poder hacer que los recursos naturales y el recurso humano en particular produzca mejor. Bien, venimos después de esa primera tanda comercial con más sobre los derechos de propiedad, sus implicancias, qué significa, qué tiene que ver la policía o la autoridad en este tema. Ya venimos. Bien amigos, sin derechos de propiedad no podríamos ser dueños de nada. Cualquiera podría entrar a su sala, sentarse en su sofá, abrir la refri y tomarse una cerveza o lo que haya adentro. Entonces, al día siguiente, ¿tú para qué vas a ir a trabajar? ¿Tú para qué vas a ir a comprar cosas? Si sería tan fácil como ir a la propiedad de otra persona y hacer lo mismo, abrir su casa, entrar a la sala y tomarse una cerveza de la refri. Entonces, los derechos de propiedad lo que te establecen es la seguridad de que lo que tú hagas en vida se va a respetar, las decisiones que tomes se van a respetar, y eso es parte de la libertad de cada quien. Cada quien elige qué hacer con su tiempo, si trabajar, si dedicarse al ocio, si descansar, si comprar tal o cual mercadería, si viajar, etcétera, etcétera. Ahora, lo que les acabo de decir es un ejemplo bastante extremo, ¿no? Pero ya estamos empezando poco a poco a no reconocer que la autoridad, quien es el guardián de respetar el derecho de propiedad, es la Policía Nacional del Perú. Le han dado grupos específicos, la gran prensa, redes sociales, y muchos de nuestros conocidos le han tirado barro, los han maltratado de una forma escandalosa, escabrosa, y no se dan cuenta de que justamente ellos son los que velan por todos nosotros. Sí, en particular un énfasis, que no han acusado a Fulgano, Mengano, a Perico de los Palotes de la policía. Han juzgado y han cuestionado a la policía como institución, porque si tú le preguntas al Comercio, a la República, le preguntas a América Televisión, ¿quién fue el policía que hizo esa cuestión que acusan ellos? No te dicen nombre y apellido, te dicen la Policía Nacional. Esas personas que le van a cuidar su negocio, estos canales de televisión, sus edificios, al Diario de la República, al Comercio, a ellos les están echando la culpa que son criminales en estos actos. Yo creo que allí están jugando con fuego, porque al final, como boomerang, le va a caer en la cabeza y los van a tumbar. Claramente, esta maniobra es política, ¿no? Totalmente. O sea, hay que tener un malo, un responsable,
y se han tirado una institución abajo. Los grupos de poder ya se han reconfigurado y tenemos en la cúpula declarados comunistas que justamente tiene relación con lo que está sucediendo porque, a ver, si todos tenemos nuestra propiedad, que somos millones de individuos, ¿quién es el encargado de defender esa propiedad? La autoridad policial, porque ellos tienen el monopolio de la fuerza. Porque si dos personas nos ponemos a discutir en que esto es mío y yo te digo no es mío y tú me dices no es mío y nos vamos a trompadas, quien pone orden es justamente la autoridad policial. Exacto, y ellos llevan al destino del dador de la sentencia, que es el juez, pero la policía es el principio. Ya, ahora, llevando este caso chiquito, particular, de una disputa entre tú y yo sobre qué es lo mío y qué es lo tuyo, en donde los derechos de propiedad no están claramente establecidos y existe esta disputa, y finalmente hay un árbitro que determina de quién es, llevémoslo a un campo mucho más grande, al terreno de las expropiaciones, por ejemplo. Claro. Si no tienes a este juez que es imparcial, y viene el Estado comunista que quiere expropiarte tu mina, te quiere expropiar tu hacienda, quiere expropiar tu... producto de tu trabajo. X cosas, tu centro comercial, o quiere explotar tu empresa de transportes, lo que sea, en nombre del Estado, y no existe este árbitro, entonces las cosas fluyen más rápido. Claro, no tendrían ninguna contención. Es más, este árbitro estaría condicionado a lo que le diga el poder político. Y muchas veces ese árbitro va a ir en contra de la razón y de la justicia. Entonces es doblemente peligroso que un Estado comunista administre a una institución que está llamado a ser imparcial. Pero esa es una estrategia válida según sus objetivos. O sea, van de acorde a lo que ellos desean. Lo que el comunista siempre va a querer es el control total por medio del Estado, que le dé legitimidad. Entonces, ¿qué hacen? Engordan al Estado, ponen más funcionarios públicos, compran empresas y las compran, es lo bonito, pero en realidad las estatizan, las expropian y las hacen del Estado. Entonces tenemos un Estado mucho más obeso, gordo. Veamos a Venezuela, que ellos ya tienen muchos más años que nosotros en el comunismo. Nosotros recién estamos entrando a una etapa de izquierdas. No hay que ser muy visionario para no darse cuenta. Y hay que ser bastante ingenuo para no darse cuenta de que estamos entrando a una etapa de comunismo. Entonces, si podemos ver nuestro reflejo en Venezuela, vemos cómo pues, el gobierno venezolano abarca todo, todo. Ellos deciden qué vender, qué no vender en los centros comerciales. Se ha generado un mercado negro impresionante. Hemos sido testigos cuánto tiempo de estos éxodos bíblicos del pueblo venezolano hacia países que de repente no tenemos la mejor infraestructura como ellos. Venezuela es hermoso, tiene avenidas gigantescas, producto de la riqueza de sus recursos naturales. Sin embargo, ellos no son libres en su país, no son libres a elegir, no son libres a tener. Sí, es una cúpula, y esa cúpula, dueña del capital de todos, como concepto comunista, ellos administran esos recursos y hacen lo que le da la gana. Por ejemplo, en el caso de Venezuela que estás mencionando con el petróleo. ¿Cuántas veces hemos visto que ellos donan petróleo a Cuba, a Bolivia, a países que son de su élite, en desmedro del bienestar de su propia población, por una lógica? Pero es que claro, cuando es propiedad pública y no es propiedad privada, no existen los incentivos para generar riqueza. Simplemente metes la mano a la olla y la llevas. Claro, lo que tú mencionas esa es la diferencia entre el comunismo, que quiere ser el dueño del capital en absoluto y centralizar las decisiones, y el liberalismo, en donde se incentiva que los agentes económicos generen capital y las decisiones son de un orden más colectivo, democrático y con alternancia del poder.
Ahora, se me viene a la mente algo. Ahorita en las últimas noticias hemos visto las declaraciones de Sagasti, el presidente actual del país, que está en contra de que la ONP sea repartida a sus acreedores. Claro. Entonces, eso también es la misma lógica. La ONP es una olla. Uh-huh. Lo que creo que la intención de este nuevo gobierno, de este nuevo régimen, es que como ellos no saben crear riqueza, ellos tienen que preservar el poquito dinero que les queda en las diferentes alcancías. Una de ellas es la ONP, en donde él puede hacer y deshacer lo que quiera, metiendo mano solamente a la olla. Yo no estoy de acuerdo en que se entregue el dinero a los jubilados, porque vas a desestabilizar todo un sistema. En el caso de las AFPs, uh-huh, que ya le han metido mano. Pero en el caso de la ONP, que es una olla común, me parece que él quiere utilizarlo para otros fines. Totalmente posible, porque desde el Congreso ya quieren que se le devuelva a los que están afiliados a las ONPs, se le devuelvan sus fondos, que por cierto no existe fondo. Como mencionas, la ONP es un fondo que ahora lo recolecto de todos los que están chambeando para pagarle a los jubilados. O sea, no estoy generando cuentas individuales y quieren devolver algo que no existe. Y lo otro es la forma como han hecho que un sistema de pensiones privadas a través de las AFPs, administrador de fondos de pensiones, la gente se vea incentivada a sacar su plata con estas leyes. Pero eso viene desde Vizcarra, no es de ahora. Sí, ¿no? Viene de Vizcarra porque tiene esa línea, porque tienes un Congreso populista que ha metido la mano en temas económicos que, a mi modo de ver, no le correspondería, porque ellos tienen funciones específicas. Yo legislo, yo fiscalizo, yo represento, nada más, y ellos están metiéndose en acciones propias de gestión que le corresponde al Ejecutivo. Sí, pues se ha desvirtuado qué le corresponde a cada quien. Venimos después de esta segunda pauta publicitaria con más Ente de Tíos. Estudio Jurídico Guevara y Guevara, del Dr. Santos Guevara, especialista en Derecho Procesal Constitucional, Habeas Corpus, Habeas Data, Acción de Amparo, Acción de Cumplimiento, y especialista en Derecho Procesal Penal. Encuéntralo en el Jirón Apurímac número 694, oficina 101, Cajamarca. Llamar a los teléfonos que aparecen en pantalla o escribir al correo electrónico. Bien, por ejemplo, casos puntuales de derechos de propiedad que no están claramente establecidos. Por ejemplo, los derechos del subsuelo minero, que siempre en el país hemos tenido grandes dificultades, confrontaciones. No se sabe si es del comunero, si es del Estado, si es de la empresa concesionaria, y se arma una turbamulta, se evita que una actividad tan rentable como la minería se dé. Se corta las oportunidades al país de que esa plata, de que esos recursos provenientes de la minería en este caso sean reinvertidos en infraestructura, colegios, hospitales, en capacidades para los médicos, para los profesores, en programas académicos, en hacer bosques, etcétera, etcétera. Entonces se nos ha perdido una oportunidad y parte de que los derechos de propiedad no están claramente establecidos. ¿Tú tienes alguna otra anécdota? Sí, bueno, voy a coger lo que mencionas y es un poquito para en 30 segundos explicar cómo funciona la economía. La economía social de mercado, la que tenemos nosotros. La economía social de mercado es: las actividades privadas son libres dentro de los marcos establecidos, generan riqueza, generan utilidades, renta, el Estado recoge parte de esa renta y con eso el Estado eficiente, que no es el que hemos tenido durante los últimos años, debe asignar esos recursos para cerrar las brechas sociales. Economía social de mercado. En cuanto a los recursos mineros, nosotros tenemos que la Constitución establece que todo recurso natural es propiedad del Estado y como propietario el Estado puede generar concesiones.
pero ahí hay un problema que no se ha logrado resolver. Si el Estado es dueño de los recursos naturales y el ciudadano, las personas naturales, inclusive hasta jurídicas, son dueños de la superficie, entonces, ¿cómo hacemos para que se pueda hacer esa explotación? Hernando de Soto lo trabajó de manera interesante, pero creo que no le han dado la profundidad del análisis para poder llegar a una solución de ese problema, y siempre lo vamos a tener. Lo otro, como un ejemplo vivo, experimentado, de cuán dañino es que no tengas la seguridad de tu propiedad, es lo que hemos visto en un caserío que se llama Malcas, Puerto Sierra, en la provincia de Cajabamba, departamento de Cajamarca. En la época del terrorismo, después que yo fui a hacer un trabajo allí, yo les pregunté, ¿por qué no han desarrollado agricultura? ¿Por qué tienen tan poco ganado? ¿Por qué no han creado cuyes? Las tierras son especiales para eso. Me dice, señor, cuando estábamos haciendo eso, justo llegaban los comunistas, los terroristas, Sendero Luminoso, y entraban y con un arma en el lado, sencillamente se agarraban mi vaca, se agarraban mis cuyes, mis gallinas y mis cultivos. Nadie me protegía. Ese es un ejemplo vivo de lo que puede suceder cuando no tienes quien te salvaguarde el derecho de propiedad. Claro, todos los incentivos de producir, de ser eficiente, se van al tacho, porque al final vas a producir para la persona que venga y se adueñe de tus cosas. Entonces, es natural, y eso funciona acá, en Cajamarca, en Cajabamba, en la China, en Venezuela, en todos lados. Es algo que se va a cumplir siempre, es una ley de la economía. En Venezuela tú ves que mucha gente tiene muchas limitaciones para tener incentivos a fin de producir y mejorar. ¿Por qué? Porque se lo va a quitar el Estado. Bien, César, entonces hemos hablado de lo pernicioso que es que los derechos de propiedad sean menoscabados, lo peligroso que es retirar del juego al guardián que protege estos derechos de propiedad, llámese la Policía Nacional del Perú como uno de esos actores. El comunista siempre va a querer tener un Estado mucho más grande que lo abarque todo, que tome las decisiones por todos nosotros, que te diga cómo operar, qué producir, sin conocer las preferencias ni los gustos de las personas. Esto, al margen del comunismo antiguo, que era entrar a la mala con fuerza bruta, el comunismo de ahora, llámese progresismo, las formas son diferentes, pero el objetivo es el mismo, abarcarlo todo. Abarcarlo todo, y lo peor de nosotros que somos liberales y leemos esto, sabemos cuáles son las consecuencias en el futuro. Si tú no das incentivos para generar riqueza, como lo hacen los comunistas, sencillamente el crecimiento económico va a ser menor. Si el crecimiento económico va a ser menor, los ingresos de la familia va a ser menor, la pobreza va a aumentar. Y eso de allí es nefasto. La economía no funciona como piensan los comunistas. Lo que pasa que es una cúpula que quiere decidir por millones de personas, no como puede. si ellos fueran los superdotados, elegidos, los enviados de Dios, los que saben qué hacer y qué no hacer, qué es lo mejor para ti y qué no te conviene. Entonces, es arrogancia. Y el otro error es que piensan que todos los ciudadanos somos iguales, en el pensamiento, en las necesidades, en los gustos y preferencias. Así es. Y eso que y no hay forma de saberlo. No hay. Tus preferencias en el día, en la tarde y en la noche cambian. En el día de repente quieres tomarte un jugo de naranja, y en la tarde un arroz con pollo, y en la noche un café con una tostada. Y eso cambia de una persona a otra. Entonces no hay forma de que un grupito de personas tenga ese conocimiento casi omnipresente para tomar las decisiones que nos competen a todos, como millones de individuos que cada uno elige lo mejor para sí. Y como reza el dicho, el defecto de los comunistas es justamente su arrogancia, y el de personas de derecha es su cobardía. Nos vemos el jueves en TDT.